Bien, ya estamos sobre la hora. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera sesión en español del simposio de la UNESCO DOCIMED. En este simposio que hablamos sobre democracia, ciudadanía global y transformación, educación para la transformación o transformación educativa educación transformadora en realidad. No estamos en esta sesión que tiene que ver con aspectos importantes en relación a la democracia y a los desafíos en América Latina, que es lo que vamos a comenzar a trabajar. Conmigo están compañeros, amigos y colegas que vamos a compartir nuestras investigaciones. Enseguida los presentaré también. Nos apoyan también desde el equipo técnico Yvette Doisy, nos apoya también Adolfo Agúndez y Félix en el equipo técnico. Quisiera saber, por favor, si me escuchan bien, si hay buen sonido, si nos pueden dar, por Sí, favor, un retorno. se escucha bien, Orlando. Se escucha bien. Gracias, Alex. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Georgina, también. Excelente. Bien, entonces tenemos esta primera sesión en la cual nosotros vamos a, como les dije, hablar de democracia y desafíos en América Latina. Vamos a tomarnos un tiempo de una hora como para poder hacerlo. Me están acompañando en esta sesión segundo Quintiquero, Catherine Arias. Enseguida voy a dar un mayor detalle de sus antecedentes también. ¿Me podrían confirmar, por favor, si Jerjes está en la sesión? Ivette, ¿podrías confirmarme? No, Porque no le veo. no está. No, muy bien. Iniciamos entonces. Quisiera yo hacer la primera presentación. Eh, en realidad nosotros hacemos una reflexión sobre los desafíos democráticos en América Latina, sobre todo relacionados al reconocimiento de la identidad cultural de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Eh, Realmente tenemos que entender que hay todo un espectro poblacional en nuestros países, dentro de los países, dentro de las regiones. También entendemos que en este proceso de los desafíos de la democracia tenemos que comenzar a pensar en gobiernos que son representativos de la pluralidad, dispuestos al diálogo interno como un elemento importante también, y externo y permanente. Eh, Hay una cuestión, entendemos, en el territorio, y que las exposiciones y las presentaciones que están a disposición de todos y que eh, deseamos y esperamos y creemos que ya han sido revisadas para que en este espacio podamos armar un conversatorio a partir de algunos puntos principales que los colegas van a hacer un recordatorio para poder hacerlo. Pero entendemos que este territorio no es solamente un territorio físico. Hay algunos territorios que exceden a los límites geográficos de los países y otros territorios que se articulan dentro de los países también como expresiones individuales, expresiones colectivas, expresiones comunitarias, y se relacionan sobre todo a los aspectos históricos, a los aspectos ecológicos, políticos, a las prácticas socioculturales y también espirituales. No podemos dejar de pensar en el hombre y la mujer, en el sistema de los seres humanos como un esquema integrado. Constituimos ciudadanías en ese punto y entendemos que somos absolutamente heterogéneos, pero aún así estamos unificados. Lo que buscamos básicamente, y es la idea de este espacio, es pensar en que hay cosas que deben aportarse y aceptarlas como propias, y hay otras cosas que tenemos que erradicarlas. Erradicarlas porque no nos unen,
erradicarlas porque nos hacen desiguales, erradicarlas porque no respetan lo que nosotros entendemos como la diversidad. Y hay otros aspectos que nosotros tenemos que incluirlo, como el desarrollo en el término de la unión entre los diferentes pueblos y el entendimiento de las personas. Asumimos como desafío la reconfiguración de los principios de la democracia, la convivencia y la forma de relacionarnos con el mundo, evitando sobre todo algunos aspectos importantes que entendemos que es la asimilación educativa y la opresión, para estar como una respuesta necesaria también a los sectores hegemónicos. Sin decir más, porque este es el resumen de este espacio, quisiera yo, si me permiten, hacer una presentación de mis colegas y mío también, yo soy Orlando Pérez y voy a estar a cargo de la presidencia de este espacio, el simposio y la organización del simposio, a quien agradezco mucho me ha dado el honor de así ser. Le estoy hablando del corazón de América Central, le estoy hablando desde Paraguay, desde Asunción, y quisiera yo, si me permiten, también presentar a mis compañeros. Voy a empezar, tengo aquí, porque no quiero equivocarme en la presentación, si me permiten. Voy a presentar primero a nuestros compañeros. Aquí está quienes nos van a dar nuestra primera exposición. La profesora de la Universidad Católica de Temuco, Catherine Arias Ortega. Ella es también una de sus principales contribuciones, tiene que ver sobre todo con los aspectos de la educación, los fundamentos epistemológicos de la educación, el desarrollo y el currículum y los aspectos de la evaluación, administración escolar, educación intercultural, educación autóctona y educación comparada. Bueno, ella trabaja como les dije, en la Universidad Católica de Temuco y también ha participado en diferentes equipos de trabajo, entre ellos en cooperaciones internacionales entre Chile y Canadá. Esta exposición también la va a hacer con nuestro amigo Segundo Quintriqueo, que enseguida voy a leer también sus antecedentes. El profesor Segundo Trinquitreo es profesor de Educación Básica Intercultural por la Educación Católica de Temuco también. Es magíster en Educación por la Universidad de Quebec, doctor en Educación por la Universidad de Extremadura, España, y profesor titular e investigador del Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural. También es investigador asociado del Centro Interuniversitario de Estudios de Investigaciones Autóctonas y de la Universidad Laval, y también de Quebec, Canadá. Sus principales líneas de investigación son la educación y la interculturalidad. Entonces, su exposición, y ellos van a ser un poco más explícitos en ese punto, tiene que ver con aspectos aspectos de la cultura mapuche, básicamente. Así que, sin más, quisiera yo permitirles tanto a Segundo como a Catherine que tomen el tiempo para poder hacer la presentación. Así que, queridos y estimados colegas, el tiempo es suyo. Según habíamos planteado, tenemos unos 10 minutos para poder presentar los aspectos importantes de la investigación que han realizado. Catherine, Segundo, el tiempo es de ustedes. Muy bien. Nosotros nos toca presentar los avances de nuestra investigación en torno al conocimiento geográfico y territorial desde el conocimiento educativo mapuche, relacionado principalmente con la educación medioambiental en perspectiva intercultural. Esta es una investigación que lleva años y está basada en proyectos prioritarios. Entendemos por proyectos prioritarios en Chile investigaciones financiadas por el Estado chileno.
Y en ese sentido, nuestras investigaciones aportan con una base de saberes y conocimientos que permiten contextualizar la educación intercultural en Chile. Y tiene también una proyección internacional. Es decir, que hoy día es de vital importancia aportar con conocimientos que permitan contribuir a la reidentificación de niños y jóvenes en contextos de colonización, especialmente en América Latina y particularmente en Chile, donde la escolarización históricamente ha eliminado, por así decirlo, la base de identidad de los pueblos, particularmente del pueblo mapuche, puesto que se trata de una escolarización completamente colonizadora y que mantiene un arraigo hasta hoy día. Por otra parte, en nuestras investigaciones hemos evidenciado empíricamente que existen saberes y conocimientos desde la educación familiar que tienen un sustento epistémico propio y que no solamente es un valor educativo para los indígenas, sino que también tiene un valor educativo transversal para todas las personas y que pudieran aportar en esa dirección a formar ciudadanos, futuros ciudadanos comprometidos con la democracia y la participación de todos los ciudadanos, ¿no? Y además es un conocimiento que no solamente puede aportar en educación, sino que en forma transdisciplinaria, digamos, a todas las áreas del conocimiento. Además, no solamente a la educación escolar básica, sino que es un conocimiento muy potente que nos ofrece, digamos, una perspectiva importante para mejorar la educación en todos los niveles: educación base, educación inicial. Siempre cuesta explicar esto, pero educación, en Chile le llamamos educación parvularia, pero educación inicial, digamos que La primera infancia. de la primera infancia, y educación media, incluso educación superior y educación de posgrado, doctorado y postdoctorado, y que pudieran entregar una herramienta importante para comprender mejor el mundo. Al mismo tiempo, aportar al desarrollo de las sociedades en contexto de colonización, y así no sé si suprimir, pero al menos diría yo, contrarrestar el colonialismo en la educación escolar, para una educación más integral para todo el mundo, para indígenas y no indígenas, y particularmente desde el conocimiento territorial. Para los indígenas el territorio es un punto neurálgico central, es decir, que es lo que permite la construcción de la identidad de los sujetos. Y en ese sentido, nuestras investigaciones han aportado a develar y contribuir a que el conocimiento sobre el territorio es una base central en la educación de las nuevas generaciones, particularmente de la familia mapuche. En el caso mapuche se relaciona con la noción de tubún y cupán. Tubún significa la procedencia, digamos, territorial por parte de la madre y el padre, y cupán también es una noción de territorio desde donde emerge, digamos, la ascendencia parental por el lado materno como por el lado paterno. Así es que son dos nociones centrales en la educación familiar de los niños. Y eso también puede contribuir a la educación de los no indígenas, puesto que en la educación occidental, al menos en Chile, digamos, en el sentido eurocéntrico occidental, no considera necesariamente el conocimiento sobre el parentesco. Es un conocimiento de la historia, digamos, más o menos suprimido en la educación escolar,
y en tanto que en la educación indígena en general, en Canadá, en México, Chile, todos los países de las Américas, es de vital importancia para el desarrollo de la inteligencia experiencial y emocional. Es decir, en darle un sentido al lugar donde las personas viven y de esa forma proyectar el desarrollo social y cultural. Catherine. Sí, bueno, en ese sentido, como plantea Segundo, si bien es cierto, los resultados de investigación dan cuenta de esta base de saberes y conocimientos educativos mapuches en el caso chileno, que promueven y que insisten en la necesidad de que la institución escolar se incorpore en dichos conocimientos, sin embargo, esto todavía no se considera y persiste esta invisibilización en los procesos educativos. ¿Ya? Si bien es cierto, se han implementado, por ejemplo, una modalidad de educación intercultural bilingüe que busca acercar la enseñanza de la lengua y la cultura mapuche al aula, lleva más de 10 o 20 años aproximadamente, y los niños no salen hablando la lengua vernácula, y la asignatura se centraliza solo en una asignatura, ¿ya? Que está aislada del currículum escolar y que por lo tanto continúa generándose esta invisibilización del conocimiento indígena, que desde los resultados de nuestras investigaciones proponen la necesidad de transversalizar el conocimiento indígena a todas las asignaturas, ¿ya? Del currículum escolar, ya sea en lenguaje, historia, ciencias naturales, geografía y ciencias sociales, por dar algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque, bueno, los resultados de investigación desde la memoria social mapuche reconocen contenidos centrales que son posibles de articular a estos conocimientos escolares y que en la medida, cierto, que se vayan incorporando en la institución escolar permitirían repensar la educación desde una mirada más transformativa, que tenga a la base el cuidado y el respeto por el medio ambiente, para la formación de los ciudadanos cada vez más interculturales, que estén comprometidos con su medio social, con su medio natural, con su medio cultural. Como bien mencionaba Segundo, el tema de la identidad, el tema emocional, son elementos de vital importancia desde la episteme mapuche para la formación de los sujetos, para la formación de los sujetos arraigados a su cultura, a su lengua y a los saberes que históricamente se han ido transmitiendo de generación en generación. Asimismo, se constituyen en saberes que permitirían asumir y pensar una relación mucho más cercana y respetuosa con el medio ambiente. Y de esta manera, ¿cierto?, revertir estas problemáticas del entorno natural que hemos ido evidenciando, ¿cierto?, en este siglo. En esa perspectiva, ¿cierto?, proponemos y relevamos la necesidad que estos conocimientos se incorporen de manera práctica, más allá, ¿cierto?, del discurso oficial o desde lo políticamente correcto que se puede señalar en el currículum, sino más bien cómo esto se lleva a la práctica, cómo se lleva en la enseñanza, cómo se lleva en el aprendizaje, de qué manera la institución escolar se puede ir complementando y articulando con las necesidades y finalidades educativas que tienen las comunidades mapuches en el territorio, y de qué manera, ¿cierto?, la escuela también abre espacio para que estas comunidades se impliquen en los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. Es decir, nuestras investigaciones nos permiten descubrir y plantear nuevos enfoques para la escolarización, desde práctica epistémica propia del pueblo mapuche en este caso, y que puedan contribuir al desarrollo social y cultural, económico, político, etcétera, de la sociedad global, y al mismo tiempo la necesidad de nuevos enfoques y métodos y procedimientos de investigación descolonizadores, es decir, que otorguemos más poder progresivamente a los sujetos de investigación, en este caso a las personas mapuche, a los profesores, a los educadores tradicionales, entre paréntesis, que son sabios en Chile, sabios mapuche, que colaboran en la educación escolar. Es decir, progresivamente avanzar en una investigación cada vez más pertinente al contexto donde trabajamos. Y eso pienso que es una perspectiva, digamos,
de proyección a nivel nacional e internacional. Gracias. Y en Sí, ese Catherine. sentido, como plantea Segundo, de pertinencia, está asociado también a las necesidades que tienen las comunidades. Finalmente, ¿de qué manera quienes realizan investigación se comprometen con las necesidades de las comunidades y los resultados que se obtienen en esos procesos investigativos son validados también por las comunidades? ¿Ya? Porque en la medida, ¿cierto?, que sean validados por las comunidades, les vamos a poder otorgar esta pertinencia territorial y cultural para responder progresivamente, ¿cierto?, a las problemáticas que se enfrentan en esos contextos. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Segundo, muchas gracias, Catherine, por el resumen de su presentación. También en este espacio, y está en en las plataformas para que se puedan acceder el trabajo de nuestro colega Jerjes Loaiza, titulado Devenir histórico de la desigualdad social y exclusión política hacia la población indígena. Por alguna cuestión técnica no ha podido participar, pero si me permiten, me gustaría hacer una lectura rápida del resumen, que también está en la plataforma, pero consideramos que es importante que lo podamos considerar. Se busca reconocer la segregación sociocultural, económica y política contra la población indígena desde la fundación de la República del Perú en 1891 hasta la actualidad. A partir de ello se explicarán los mecanismos de exclusión que se institucionalizaron en las diferentes etapas militarizadas y caudillistas durante el siglo XIX. Asimismo, presenta en su resumen que se estudian los procesos de desindianización cometida por el asimilacionalismo educativo por parte del Estado durante el siglo XX, provocando el racismo exacerbado como producto de la migración tanto de los Andes hacia la ciudad de Lima, efectuada durante la segunda mitad del siglo XX como respuesta a la aguda pobreza a los pueblos del Ande y a los maltratos del gamonal en las haciendas. La violencia política que enfrentó el Estado y a los grupos terroristas también en los últimos 20 años del siglo XX demuestra a su vez la profunda desigualdad en un país que no deja de negar la ciudadanía a un país mayoritariamente plural. A la actualidad se deberían plantear reflexiones que permitan discutir el racismo y la desigualdad como reflejo incoherente de las nociones como el progreso y el desarrollo que el Estado defiende como rasgos positivos de mejora nacional. Ese es el resumen del trabajo de nuestro colega Jerjes Loaiza. Por una cuestión de forma también, me gustaría por lo menos dar algunos antecedentes de nuestro colega, licenciado en Sociología y abogado, magíster en Sociología con mención en Estudios Políticos, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente asociado a tiempo completo de pre y posgrado en las Facultades de Ciencias Sociales y de Derecho de la Universidad Nacional de San Marcos también. También es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad Privada y de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y director del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha sido asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y es colaborador de diversas revistas internacionales en temáticas sobre interculturalidad, criminología, educación, tecnología y también temas relacionados a su investigación. La última presentación, la que voy a hacer yo, que es la investigación que he desarrollado con un grupo de colegas también aquí en Asunción, Paraguay. También está disponible, tanto la de nuestros colegas, Segundo, Catherine, Jerjes y la mía, también están en los espacios para que lo puedan revisar también con detenimiento. Y este es mucho más puntual. Y se trata, el título es Espacios comunitarios de acción educativa como construcción de significados de convivencia democrática, considerando la transformación educativa y la brecha tecnológica en la Chacarita de la Costanera de Asunción. Como contexto, la Chacarita es un barrio muy antiguo, pero se ha ido consolidando en los últimos tiempos a partir de migraciones internas.
ese fenómeno de la migración y la sucesión entre la ciudad y la campaña, como decimos en Paraguay, ha generado espacios muy cercanos dentro de la ciudad, en este caso bien en el centro de la ciudad, donde hay un conjunto de personas en una comunidad muy consolidada, pero que tienen muy bajos recursos, que viven al día, que trabajan de manera con algún tipo de eventos básicamente para el día a día en el centro de Asunción. Ese es un punto. Y el otro punto tiene que ver justamente con esta época de pandemia que ha generado un distanciamiento social y la suspensión, el principio de todas las actividades educativas, especialmente lo que es la educación inicial, la escolar básica y la escolar media. Por supuesto que también ha ocurrido lo mismo con la educación, tanto de grado como la de posgrado, pero ocurre que en nuestro país hay un aspecto que no se había considerado anteriormente, que es la poca utilización de los medios tecnológicos en el sector público dentro de la escolar media y la escolar básica, o la escolar básica y la escolar media, si queremos mirar de abajo hacia arriba. Y por supuesto, eso ha generado a partir de todos estos espacios en donde se suspenden las actividades, todo un sistema que está alrededor del sistema educativo que desaparece, que no tiene que ver solamente con la producción o la formación de los niños, sino también el apoyo a las familias, tanto la merienda escolar a la mañana o a la tarde, el almuerzo escolar, son elementos importantes dentro de estos procesos. Por otro lado, también el acceso al sistema educativo. O sea, a partir de ese momento todo se hace por internet, empiezan a utilizarse medios que no eran tan fáciles de manejar y empieza a aparecer un concepto que era muy poco entendido, lo manejábamos, pero no con tanta profundidad en relación a lo que son la famosa brecha digital. O sea, existe un ideal de sistema educativo basado en medios tecnológicos y existe un real. Y en este caso, porque está cerca de la universidad donde yo soy director de posgrado, de la Universidad Católica de Asunción, es uno de los lugares donde nosotros generalmente damos apoyo a partir de todo el sistema de la Universidad Católica. Y a mí particularmente me llamó la atención, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué va a ocurrir ahora? ¿Cómo van a trabajar? Y entendemos que en ese espacio es todo un territorio de significados, no es solamente un lugar físico, es un lugar donde las personas conviven con esquemas muy específicos y muy particulares, incluso de acceso, de salida, de permanecer, tienen todo un sistema importante y los niños que generan su espacio en las escuelas ahora no tienen esa posibilidad. Y el gran fenómeno que nos encontramos, y para hacer síntesis, básicamente es cómo las familias, aún con diferencias que podían tener entre ellas, decidieron ayudarse para que los niños puedan mantener sus espacios de estudio en los lugares donde estaban, con sistemas de confinamiento, porque aunque no parecía, sí los respetaban, y eso era una cuestión que a mí me llamó muchísimo la atención, el hecho de poder ayudarse de una manera muy comunitaria a través de las señales, a través de los celulares, a través de las herramientas que habían. Alguno colocaba la señal, otro iba a buscar los recursos para poder pagar el saldo, como decimos aquí, para poder acceder a estos espacios, ayudar a los niños y cuidarlos, porque la gente igual tenía que salir a trabajar, aún en situación de distanciamiento. Y esa situación nos hace pensar que los aspectos de la democracia no solamente tienen que ver con esquemas proselitistas, sino tienen que ver con esquemas profundos de convivencia, donde las personas se ayudan, sobre todo a partir de un elemento que llama la atención y está en la investigación, que es la decisión de los niños y la decisión de las familias que sigan estudiando, porque consideran que esa educación es lo que les va a permitir tener un futuro diferente. Y el contexto general en que se da esta investigación es en lo que nosotros en nuestro país llamamos un nuevo proceso de transformación educativa. O sea, desde el Estado hay todo un proceso de mejorar y de cambiar lo que en su momento ha sido la reforma educativa para entrar en un proceso de transformación educativa. Y la gran pregunta es, ¿esta transformación educativa está generando una educación que transforma?
o necesitamos incluir en la educación que transforma dentro de la transformación educativa, mirando estos ejemplos, los ejemplos de las personas que dentro de sus propios territorios de significado, en la convivencia democrática, en la manera de trabajar, también reconocen en la educación una forma necesaria para poder configurar futuros diferentes. No quiero utilizar la palabra ni mejor ni peor, sino diferente. Un futuro en donde por estos elementos de convivencia comienzan a buscar aquellos elementos en cual encontremos espacios de consenso. Quizás el espacio de consenso y no solamente la representación en el gobierno sea un elemento importante, y por eso esta investigación se denominó así, espacios comunitarios de acción educativa, por la forma en cómo las familias se organizaron y se siguen organizando hoy, porque seguimos en esta situación y nos está permitiendo entender que más allá de las situaciones que son complejas, posiblemente estemos en un momento en donde lo que nosotros creemos como un Paraguay poderoso, como un Paraguay potente, como un Paraguay nuevo, comience a surgir. Y un elemento importante es que nosotros nos manejamos en dos idiomas. Nos manejamos tanto en el guaraní como en el español. Los dos se manejan con cierto equilibrio. Se utiliza, por supuesto, el español más que en el guaraní para la comunicación formal, y lo que nosotros entendemos como el yopará, como esa mezcla entre los dos idiomas que hace que nuestra educación no solamente sea de una fuerte identidad regional, una fuerte identidad nacional, sino consideramos como algo importante que debe ser mantenido en el sistema educativo. Muchas gracias. Muy bien, entonces hechas las presentaciones y agradeciendo de nuevo a los colegas y a todos los presentes por este tiempo, creo que nos vamos a tomar ahora un momento como para poder conversar sobre estos puntos. Ivette, ¿tenemos algunas preguntas que podamos ir pasándole a nuestros expositores? Sí, tengo una pregunta Adelante. que está relacionada con los espacios comunitarios de la acción educativa y el conocimiento sobre el parentesco para proyectar el desarrollo social en los no mapuche, no indígenas. Por ejemplo, en la problemática actualmente de la pandemia, hemos visto que las personas más afectadas justamente son las personas mayores, los ancianos. Y hemos visto, por ejemplo, yo les hablo desde Montreal, Quebec, en Canadá. Hemos visto en esta ciudad que, por ejemplo, al comienzo de la pandemia, morían alrededor de 200 personas mayores en las residencias para ancianos. Y entonces yo veo que aquí hay un gran desafío en donde la sociedad no se relaciona con los mayores como en América del Sur. Entonces siento que hay una pérdida cultural y también de pertenencia al territorio. Entonces, ¿cómo los profesores, por ejemplo, y las poblaciones no indígenas podríamos llevar a las aulas el conocimiento sobre el parentesco para desarrollar esta pertenencia y también la interculturalidad? Muy bien, excelente. No sé, segundo, Catherine. Sí, comienzo yo. Adelante, adelante, Bueno. colega. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Difícil pregunta y difícil respuesta, pero sin embargo creemos que una pista de acción pudiese ser el indagar y vincularse con la familia, ¿ya? Para poder incorporar estos conocimientos en las prácticas de enseñanza, necesariamente el docente tiene que conocer, ¿ya? Y desde la realidad, desde la teoría, ya nos hemos dado cuenta que los docentes malamente no reciben una educación que responda a las necesidades de las comunidades. Es una formación inicial descontextualizada, es una formación inicial racista, que desconoce los conocimientos indígenas y que por lo tanto, ¿cierto? Si estamos formando este tipo de profesores, difícilmente van a generar una práctica en el aula. Sin embargo, ¿cierto? Hay experiencias y se han generado ciertas acciones para promover esta enseñanza. Entonces, a nivel nacional podemos ver en Chile, por ejemplo, que hay carreras de pedagogía en educación básica intercultural que promueven y forman profesores desde una mirada más crítica que releva el conocimiento indígena. Son experiencias
escasas, pero existen y se constituyen en una oportunidad, ¿ya? Y en ese sentido, en los colegios en que están en las instituciones en territorio mapuche, la primera pista debiese ser generar un vínculo con la familia. ¿Ya? Para poder trabajar el territorio, para poder trabajar el parentesco, los docentes tienen que conocer quiénes son sus estudiantes, de dónde vienen sus estudiantes, cuál es la memoria social que existe en ese territorio, cómo se han ido formando, cuál es la historia local desde la perspectiva indígena, y cómo esa historia local se puede ir incorporando en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? Y que el docente vaya a la comunidad, ¿ya? Porque tenemos la mala práctica de traer siempre a la comunidad a la escuela bajo los marcos, ¿cierto?, lógicos de la cultura escolar, que no necesariamente responden a las comunidades indígenas. Entonces la necesidad de indagar, de implicarse, de participar y de solicitar ayuda. Eso. Segundo. Gracias, Catherine. Segundo, adelante. Muy interesante la pregunta. En lo personal he tenido la vocación, la oportunidad de conocer diversas culturas, ¿no? Europea, norteamericana, centroamericana, sí, sudamericana, etcétera, y también nuestra propia cultura. Y pienso que en contexto de colonización tenemos la huella histórica, digamos, de que nos han desarraigado del territorio y también de nuestros saberes, conocimientos y la propia lengua. Particularmente en el caso mapuche, hoy día hay una retórica que dice que la mayoría de la población mapuche está en los centros, en las capitales regionales. Ese hecho no responde a un deseo del pueblo mapuche, ni de las personas mapuche. Es porque la gente no tiene tierra donde vivir. Por lo tanto, se ve obligado a emigrar a los centros urbanos y por lo tanto, y ese proceso le viene, digamos, un abandono, una pérdida del territorio, una pérdida de la lengua, de la cultura, etcétera, etcétera. Sin embargo, en nuestros estudios hemos revelado que el conocimiento sobre el parentesco está muy ligado al territorio. Es decir, que para los pueblos indígenas en general, y así lo hemos también verificado en estudios que han hecho los colegas canadienses con los inuit, con los algonquin, etcétera, metis, que el territorio es de vital importancia para el desarrollo de la familia y la comunidad. Tiene que ver con la felicidad de las personas, con la inteligencia emocional, que lo liga, digamos, a un sitio, a un lugar, y eso lo fortalece identitariamente. Y en este proceso hemos descubierto que los adultos, los mayores, como decimos nosotros en Chile, los quinches o los sabios, tienen un valor vital. Vital no solamente para, en sentido, digamos, de la educación, sino también en sentido de relación social. Los niños aprenden a valorar a los mayores, le dan un mayor valor a los sabios, y eso se pierde con todo este proceso, digamos, de desarraigo territorial. Por lo tanto, pensamos que sería obviamente muy interesante para la educación de cualquier sociedad, de cualquier cultura, incluida la cultura eurocéntrico occidental, de incorporar estos saberes y estos conocimientos a la educación escolar en perspectiva intercultural. Yo tengo una pregunta para Orlando. ¿Se oye? Parece que se cayó. Ah, no está acá. Sí, aquí está. Orlando, tengo una pregunta para ti. Ya estoy aquí. De acuerdo. ¿Cómo han hecho en Paraguay para darle un valor vital, digamos, al aprendizaje del guaraní, tanto para la población indígena como no indígena, y cómo esto lo han mantenido sistemáticamente a lo largo del tiempo? Hay una cuestión, y primero le pido disculpas, hubo acá un chispazo y me quedé fuera hablando de la brecha digital. Acá hay una cuestión importante en términos de lo que nosotros entendemos como territorio. Una cosa es la República del Paraguay y otra cosa es la nación guaraní.
La nación guaraní es más extensa que la República del Paraguay. Y ese es un punto importante a considerar. Ya casi a finales del siglo pasado, antepasado en realidad, pues ya estamos en el 21, finales del siglo antepasado, había una especie de triángulo que se daba entre más o menos San Pablo, Bolivia y el norte de Santa Fe en la República Argentina, en donde de alguna manera se entiende que la influencia del guaraní era fuerte, seguía siendo fuerte. Hay estudios incluso que indican que hay solamente 3 cosas que mantuvieron a los guaraníes dentro de sus límites: el océano Atlántico, los Andes y el frío de la Patagonia. En el resto, la población guaraní convivía con otros pueblos. Entonces, y hay indicios de ello incluso en algunos lugares en donde el idioma guaraní todavía persiste. Por ejemplo, en el sur de Argentina hay un lugar que se llama San Clemente del Tuyú. Y Tuyú es una palabra en guaraní que significa barro, o sea, un lugar fangoso. También hacia el norte, también hacia la zona de Brasil, y por supuesto hacia la zona de Uruguay y de Bolivia. Entonces, de alguna manera esta cultura siempre se ha mantenido desde la época cultural. Históricamente los criollos en la colonia hablaban guaraní. O sea, ese era, y estamos hablando de los hijos de los nobles, por así decir, no sé si llamarlos así, pero eran de los hijos de los españoles. Entonces es un idioma que siempre estuvo presente. En la guerra de la Triple Alianza que tuvimos aquí entre los integrantes del Mercosur, el idioma guaraní era el idioma que utilizaba el ejército para poder comunicarse. Tuvimos también, lamentablemente, una guerra con Bolivia, en donde el idioma que utilizaba también el ejército era el guaraní. La mayoría de los mandatarios y de los políticos, estamos hablando históricamente, siempre utilizaban el idioma para poder comunicarse. Entonces ha sido parte del sistema. Aún así, el guaraní no es el único idioma en nuestro país. Existen otros idiomas que en realidad, si lo miramos hoy, deberían ser llamados dialectos, pero en realidad son idiomas muy fuertes, muy complejos, en los cuales hay comunidades que se están entrando a reducirse. Nosotros en ese sentido, somos muy orgullosos del guaraní, pero cuidado, el guaraní no es el único idioma que nosotros usamos. Por eso decía, hay otros pueblos que también tienen los suyos y se están perdiendo. Pero hay una cuestión importante, el guaraní está incluido en nuestra constitución como idioma nacional y está incluido en el Mercosur como un idioma. O sea, si nosotros acá en el Mercosur hablamos 3 idiomas, o deberíamos hablar 3: portugués, español y guaraní. Entonces son cosas como en el contexto en el cual tiene que ver con nosotros mismos. Es impresionante porque la gente extranjera aprende el guaraní rápidamente porque es de uso cotidiano. No es usual en muchos sectores, pero es de uso cotidiano. Por ejemplo, en los sectores urbanos cada vez se usa menos el guaraní como lengua, sino más el yopará. Es normal que las personas vayan haciendo una mezcla entre el idioma. Entonces, por ejemplo, es normal que al que te encontrás con la calle y le decís, "Vaeteco, será". Y Vaeteco quiere decir ¿cómo estás? Y eso lo utilizamos todos independientemente de nuestra posición. Entonces, en la educación siempre se ha incluido, siempre ha estado incluido. Lamentablemente, con el sistema de aislación, porque hubieron épocas de mucha aislación, no se consideraba al guaraní como algo, más como un algo despectivo. Entonces también tiene sus aspectos para considerar. En algunos sectores hay gente que no le gusta hablarlo, de hecho no lo hace, pero desde el punto de vista del sistema educativo, hoy hay toda una formación tanto en español como en guaraní. Inclusive nosotros tenemos una Secretaría de Lengua que maneja el idioma guaraní y es obligatorio utilizarlo en los sectores públicos, no tanto para la comunicación verbal, sino también para la comunicación escrita. Entonces son aspectos que han permitido que el idioma no solamente perdure, sino que lo consideremos como algo importante. Entonces, además de la prolífera del folclore, de la música, o sea, y de los cuentos populares, del teatro popular que están justamente en este idioma.
O sea, hay una riqueza muy fuerte. Y hay algo que me llamó la atención, sobre todo en la presentación de ustedes, Segundo y Catherine. Usted hablaba, no sé si lo voy a, no sé si lo voy a decir bien, no sé si es chinques o chinques, que son los sabios mapuches. Entonces me llamó la atención porque acá nosotros a eso llamamos aranducatú, o sea, la sabiduría popular. Y hay muchísimos ñengue, en realidad nosotros le decimos que son dichos en guaraní, que la gente utiliza normalmente en la calle y se van diciendo cosas. O sea, es una cuestión desde la cultura que está muy pregnada. Entonces, de hecho, tiene que reproducirse en la educación. Pero hay algo que estaba comentando Catherine también, a mí me llamó la atención, y porque en realidad ocurre. Todo el sistema educativo está en un sistema de aislamiento social, justamente para entrar en estos esquemas de asimilación más hegemónicos. Entonces, nuestras escuelas no están exentas de eso, de la imposibilidad de generar, aún en estas posibilidades, mucho más contexto en el término del enunciado políticamente correcto que en la realidad, porque siguen generando desigualdades y brechas fuertes. No sé si de alguna manera respondo a la pregunta o en este proceso de conversar, Segundo. Muy bien. Muy bien. Gracias. No, por favor. Tenemos al Pedro, parece que tiene una consulta, Sí. Está levantando la mano. No sé si hay alguna pregunta escrita además. Sí, podemos primero pues darle la palabra a Pedro y luego él les puedo hacer una pregunta. ¿Sí? Ok, perfecto. Pedro, si querés y podés habilitar el micrófono, adelante, por favor. Sí. Ahí Hola, está. ¿qué tal? Buen día, saludos a todos. Hola, Pedro. Les estoy hablando desde Patagonia Sur, Qué bien. desde la Patagonia Austral Argentina. Qué Sí, hay dos cosas que, digamos, me suscitan lo que están presentando, tanto usted, Orlando, como el equipo de Caterini y de Segundo. Y tiene que ver con una característica que se da en la región donde habito. Ustedes escucharán por la manera en la que hablo que no tengo tonada patagónica. Yo soy del NOA, del noroeste argentino, y una persona migrante, que porto en mí mismo las propias formas culturales de la, digamos, de la tradición colonial y alguna heredad de la tradición de Aguita o más incaica, por decirlo de alguna manera. Y cuando uno llega digamos, cuando advertimos los territorios más extremos propios de la migración, se ponen en juego todas estas características que está planteando tanto Orlando como el equipo de la gente que estudia sobre la población mapuche, la cultura mapuche. O sea que las cuestiones que debemos reivindicar en las instituciones escolares son las formas, desde mi perspectiva, las formas culturales que las personas representamos. No solamente que representamos para los otros, sino de cómo nos representamos, sujetos pertenecientes a culturas, y lo digo en plural, porque de pronto somos síntesis que conjugamos tantas cosas juntas, y solamente, digamos, cuando entramos en diálogo y empezamos a hablar de las características lingüísticas, lexicales, idiomáticas, ideológicas, es donde podemos poner en contacto la riqueza cultural que tiene por lo menos nuestros territorios. Y que esta riqueza tiene que vérsela como una potencia, no desde una perspectiva más hegemónica que mira a la diversidad, la mira como peligrosa, la mira como, digamos, aquellos que tienen procesos de multiculturalidad, si no están ligadas con procesos hegemónicos ligados a culturas del hemisferio norte, todos los demás parecería que tendríamos culturas de segunda. Y eso me parece que estamos demandados como habitantes de estos territorios a ponerlos en tensión y a poder dar cuenta nosotros mismos de qué pensamos cuando hablamos por ejemplo, en su caso Orlando, y de la gran nación guaraní. ¿Qué entendemos por nación guaraní? ¿Qué entendemos por la nación mapuche? ¿Qué entendemos por la nación de Aguita? ¿O qué entendemos en el presente sobre estas naciones? ¿O qué perdura? ¿Qué perdura de esas tradiciones? Digamos, cómo han sido
la combinación cultural cómo se ha dado, en el presente, qué significa en el presente, porque de pronto hablar de la nación guaraní digamos, en nuestro tiempo, para mí me suena como una catartesis, o sea, estamos hablando de algo, pero que no, digamos que no tiene un sentido bastante más homogéneo, sino que según a quién le preguntemos, desde dónde le preguntemos, digamos, esta cuestión también creo que tenemos que ponerle atención, tenemos que darnos el permiso de hacerlo, porque, digamos, estamos demandados como educadores a poder definir cuáles son las culturas o cómo son las formas culturales que pretendemos que las nuevas generaciones adquieran para poder llevar adelante al menos un proceso de identificación, de consolidación y de culturalización que sea más diverso y más amplio para todos. Excelente, muchas gracias, Pedro. Sí, sí, realmente la posición que plantea es muy interesante. Nosotros tenemos ahora 8 minutos para el cierre, pero no quería dejar que por favor tanto Segundo como Catherine puedan dar aunque sea una respuesta rápida, un comentario rápido también a lo que ha planteado Pedro. Segundo, Catherine. Ya, yo. Bueno, gracias Pedro por tus reflexiones y consultas. Mira, en el caso mapuche, como bien dices tú, el tema de las distintas o de las diferentes culturas, un elemento clave es evidenciar y constatar con la familia y las comunidades cuáles son las finalidades educativas que ellos tienen para la formación de sus hijos. Ya en el caso mapuche se han sistematizado estas finalidades educativas y en general las comunidades plantean la necesidad de formar tanto a nivel familiar como en la institución escolar, un kimchi, una persona que sea sabia, que busque construir nuevos conocimientos para comprender y explicar la realidad de su territorio, la realidad local, regional y así sucesivamente, que sea una persona norche, que sea una persona recta, de bien, con el fin de tomar decisiones correctas en distintas situaciones de la vida cotidiana, que sea una persona que actúe en consecuencia, que esté haciendo énfasis en decir la verdad, una persona rufche, que se dice en la comunidad en Mapudungun, una persona que sea solidaria con los integrantes de su familia y la comunidad, un cumeche, un nehuenche, una persona con fortaleza espiritual e intelectual, un huache, que refiere a una persona astuta con habilidades en la creatividad artística y tecnológica. Eso es lo que espera la familia y las comunidades mapuche de la educación que reciben sus hijos y que insisten en la necesidad de que esta formación, que estas finalidades educativas también, ¿cierto?, se aborden de cierta perspectiva en la institución escolar. Muy bien. Adelante, Segundo. Catherine, para concluir, los saberes y conocimientos indígenas, la episteme indígena, está en la memoria social, está en la oralidad, ¿no? Y eso plantea el desafío de profesores e investigadores de descolonizar nuestra mente para valorizar los saberes y conocimientos indígenas, para desarrollarnos intelectualmente y poder enriquecer la educación escolar. Es decir, abrir la escuela más allá de los límites de la escuela, de manera que la familia y la comunidad o los actores sociales puedan tener una incidencia significativa en los proyectos educativos y también en la formación de las personas, de manera que efectivamente logremos, digamos, una educación transformativa y una participación democrática, digamos, más amplia, más participativa, más activa, dinámica, desde la cosmovisión indígena y articulada, digamos, a la cosmovisión occidental, de manera que efectivamente podamos enriquecer la educación escolar de todos los ciudadanos, de indígenas y no indígenas, hoy día. Gracias. Gracias, Segundo, gracias, Caterina. Sí, porque este es todo un tema, porque a veces uno cuando dice, en el caso que yo lo mencioné, Nación Guaraní, a veces nosotros hacemos esta mirada desde la hegemonía y parece que una nación colisiona con otra y que hay que poner un límite. No, porque acá empieza uno y acá hay cosas que son muy solapadas porque es una cuestión de convivencia y es una cuestión histórica porque hay otro aspecto que en Paraguay también se ve muchísimo y no podemos dejar de lado. La cuestión de los pueblos originarios
que tiene toda una connotación para nosotros. Por eso le decía, a veces nosotros hablamos de un idioma, pero acá hay muchas naciones que hoy son solamente representantes de esas naciones, lo que existen en algunos casos absolutamente reducidos, ya casi por desaparecer, y es un tema a considerar. Pero también tenemos que entender las migraciones en nuestro país, las migraciones que se han venido suscitando desde el siglo antepasado son muy diversas, desde las comunidades menonitas que han contribuido muchísimo a la construcción de este país, comunidades tanto inglesas, suizas, japonesas, chinas, o sea, no quiero hacer mención a cada una para no dejar a ninguna de lado, pero son parte también de estas culturas que también debemos considerar. Por eso es un gran desafío desde el punto de vista de la educación. O sea, ¿qué queda fuera y qué queda adentro del sistema educativo? Es toda una decisión que hay que hacer. Hoy nosotros vivimos en un territorio que tiene límites geográficos establecidos a partir de lo que hoy entendemos como una nación, como un país, pero no necesariamente esos límites nos configuran a todos de alguna manera. Le cuento un caso muy particular. Yo tengo familias, o sea, de alguna manera ascendencia y descendencia, pero voy a hablar solamente de los aspectos aquí. Primero, aquí somos todos parientes, hablando de parentesco. Uno habla con otro y a los 5 minutos, amigo del primo, ya enseguida, acá decimos que no podemos hablar mucho, enseguida vamos a salir todos parientes. De hecho, lo somos. Mi segundo apellido es Rodas y mi abuela me enseñó a mí que todos los Rodas somos parientes. No importa en qué lugar yo conocí a un Rodas, siempre le dije pariente, por ejemplo. Y se me miran a uno así, ¿de dónde? No importa eso. Mi abuela me dijo que somos parientes y ya está. Y ese es un punto. Pero yo tengo familias argentinas, familias uruguayas, familias brasileras, familias bolivianas, familias chilenas y ahora también alemanas, y estamos hablando desde mí, lo muy cercano, más allá de los aspectos que desconozco posiblemente. Entonces esa es una cuestión también para considerar. Estamos a 2 minutos, acá hay alguien que nos está, un colega que nos está diciendo si hay tiempo para una pregunta. Sí, por favor, adelante. Sí, puede ser, por favor, para un poco un resumen de una intervención de Félix Molina y también de Virgilio Ayala, que les preocupa el tema de la cultura y la lengua. ¿Cómo entonces deberíamos ir más lejos de los programas estatales para salvar las lenguas autóctonas? Por ejemplo, en un contexto no formal. O sea, ¿en qué áreas del conocimiento podríamos darle una función a las lenguas indígenas? O sea, significados sociales, políticos y culturales. Muy bien. Hay otra pregunta ahí también, a lo mejor podemos unificar también por una cuestión de tiempo. No, Sí. de hecho no vamos a poder contestarlas todas y les invitamos al happy hour, a la hora feliz, después de las 15, Ivette, ¿verdad? Sí, a las 3:30 pueden volver al happy hour. Sí, ahí vamos a seguir conversando de estos temas. Muy bien, la segunda consulta. Tiene que ver con lo mismo un poco con las concepciones culturales, cómo puede realizarse una educación con concepciones culturales diferentes en un sistema escolar. Muy bien, el segundo, Catherine, 30 segundos para mantenernos en tiempo. Catherine, por favor. Mira, los latinos y el tiempo tenemos problemas, ¿eh? Claro. Tranquilo nomás. No, mira, mencionar que existen experiencias en el caso chileno de educación propia o de experiencias que buscan promover esta educación propia, son escuelas itinerantes, donde algunos sabios se agrupan y van por comunidades enseñando la lengua y la cultura, ¿ya? También hay experiencias de jóvenes, hoy en día los jóvenes mapuche han generado varios procesos reivindicativos, hay escuelas literarias mapuche, cursos de mapudungún, que se están ofreciendo de manera gratuita y que son los mismos jóvenes quienes están revitalizando su lengua y su cultura y que sale de estos espacios formales como en la escuela y que es una oportunidad que se puede aprovechar, más allá de la institución escolar. En segundo. Sí, actualmente con Catherine participamos de un proyecto de investigación a nivel nacional que es encargado por el Ministerio de Educación
Y ahí, digamos, estamos planteando la tesis o el supuesto de que es necesario hoy día romper los límites de la escuela. Es decir, que la educación escolar no sea una misión exclusiva de la escuela, sino también con una fuerte implicancia de la familia y la comunidad, para que esto tenga realmente sentido, que sea una educación, digamos, realmente emancipatoria y que permita una educación escolar pertinente, social, cultural, lingüística y territorialmente. Es decir, que tampoco podemos decir, por ejemplo, pensar en una educación demasiado homogénea. En el caso de la Araucanía, por ejemplo, tenemos territorio de la costa, Lafkenche, territorio de la cordillera, Pehuenche, tenemos territorio Picunche del norte, territorio del sur, Huiliche, tenemos territorio Nalche del Valle Central y Huenteche del borde, digamos, de la cordillera de Nahuelbuta, de la cordillera de la costa. Entonces, todos los territorios son diferentes y tienen particularidades sociales y culturales y que son necesarios de considerar a la hora de ofrecer una educación pertinente social y culturalmente.